compartir la formación con él. Entonces les pido de favor que pongan de su atención, que pongan de gran disposición para poder escuchar este tema que tienen preparado. Ahorita quienes están de pie, ahorita ya están en sus sillas para que puedan estar más a gusto durante la charla. Entonces, con un fuerte aplauso recibimos a Fernando Almanza, por favor. Nada más ahorita dijimos ya que nos acabó el tiempo. Tienes todo el tiempo que venía marcado desde el tema, dinámica y eso. ¿Sí? Y ahí yo te digo. 40. Muchas gracias. Y pues ya me exhibió Yair. Estuve un tiempito en el seminario, 3 añitos casi. Ahí estuve compartiendo la formación con Yair, el seminarista. Y pues el día de hoy vengo a hablarles de este tema. Me ha invitado a compartirles sobre el tema de fe y caridad. Signo de amor, apostolado de amor. Primero que nada, quiero que me digan ustedes qué creen que sea la fe. Levantando la mano. No se amontonen. ¿Alguien más? ¿De qué lado? Creer sin ver. Creer sin ver. Vamos a ver otras respuestas. ¿De qué lado también habían levantado la mano? Lo que se les venga a la mente. ¿Creer? Ah, bueno. ¿De este lado? Creer, como tener dudas y como quiera creer. Tener dudas y como quiera creer. ¿Alguien más que tenga alguna noción de lo que es la fe? ¿Alguien más? De este lado. Creer sin haber visto. Creer sin haber visto. ¿Me lo puedes desbloquear? Es que se me apagó. ¿Me lo puedes desbloquear? Muy bien. Creo que todos nosotros tenemos la noción de fe como creer. Pero ¿qué es precisamente la fe? La fe, primero que nada, es una virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado. Es así como lo define la Iglesia. ¿Y qué significan todas estas palabras raras? Virtud, ¿qué se les afigura que es? Virtud, ¿de este lado? La virtud es un valor. La virtud es un valor. ¿Alguien más? Un don. ¿Alguien más? Muy bien. Nosotros vamos a definir la virtud como un hábito. Hábito operativo bueno. Entonces, cuando hablamos de una persona virtuosa, nos referimos a una persona que hace constantemente un bien. Por ejemplo, puede ser alguien virtuoso en el fútbol, pero porque constantemente lo practica y lo hace bien. No se trata solamente de andar pateando el balón y ya, sino que tenemos que disciplinarnos para hacer las cosas correctamente. Si yo quiero meter un gol, no voy a lanzar solamente un punterazo, sino que me tengo que parar correctamente, ver dónde está el balón y pegarle con la parte correcta. Alguien que es virtuoso en el dibujo no solamente hace rayones, sino que empieza con una técnica. Hay quienes acostumbran a hacer bocetos antes de empezar a dibujar. Un esquema donde va a estar nuestro dibujo. Hay quienes dividen el cuaderno en partes iguales para saber dónde colocar cada trazo. Es una persona virtuosa en el dibujo. Pero también puede suceder que una persona, con el simple hecho de patear el balón, sin antes haberlo hecho, pueda meter un gol. Y una persona que tan solo con tomar el lápiz y el papel puede hacer un dibujo incluso mejor que aquellos que hemos practicado por más tiempo. Porque también es un don. La virtud
Ahora, hablando de nuestro tema, teologal significa una virtud que hemos recibido de Dios. Y muchos de nosotros decimos ver para creer. Pero nuestra fe no es así. Se estarán preguntando, ¿por qué estamos grabando? Es que hemos estado llevando una secuencia de temas donde hemos estado hablando del catecismo y ayer hablamos también sobre la semilla que se ha sembrado y tiene que ser cultivada. Hoy les hablaré de esta semilla, porque esta semilla es el don que Dios plantó en nosotros, el don de la fe. ¿Quién de aquí tiene fe? Levantando la mano. ¿Está bien si no la tienen? ¿La pueden bajar la mano? Está bien si no la tienen, porque aún no la han recibido. Pero dice el apóstol San Pablo que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Entonces yo espero que ustedes se puedan quedar con algo de esto que les quiero hablar, de esta palabra, de esta semilla que les quiero plantar. Porque no quiero que vean la fe como algo lejano. Dios no es un ser todopoderoso que está hasta allá al cielo y nada más. No, tenemos un Dios cercano que ha venido a la tierra y por eso dice el profeta Isaías que tiene por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Tenemos un Dios con nosotros. Tenemos un Emmanuel. Porque Cristo, el Hijo de Dios vivo, ha venido a hacerse como nosotros, para llevarnos a nosotros hasta Dios. Hoy Dios quiere que tú creas en Él. ¿Cómo creer en Dios? ¿Existe alguna prueba evidente de la existencia de Dios? Las puede haber, pero aún así siempre hay alguna duda. ¿Por qué digo que las puede haber si Dios no es evidente? No es como que voltee al cielo y ya veo a Dios. Pues porque Dios no es evidente. Algo evidente es algo que se muestra con claridad tal cual es. Y dice San Pablo que mientras estemos aquí en la tierra, no veremos a Dios tal cual es, pero veremos algunas de sus cualidades, veremos algunas de sus aptitudes que nos pueden demostrar la verdadera existencia de Dios. En las sesiones pasadas que teníamos, les decía, es más lógico pensar que ha sido un ser todopoderoso quien ha creado todo lo que existe, que pensemos que todo fue hecho al azar, porque tiene todo un orden, existen leyes. ¿Quién ha puesto esta ley? Ahora, ustedes díganme una cosa que no tenga origen, una cosa que no tenga causa. ¿La hay? No. Tiene que haber una primera causa, y es uno de los argumentos que usamos para adentrarnos a nuestra fe, aún sin meternos a hablar de la Biblia y de todo lo que nos hablan en la iglesia, sino desde la pura razón podemos encontrar la existencia de Dios. De igual manera, es mejor haber creído y cuando ya estemos muertos, será mejor haber creído y saber si es real o no, que no haber creído y encontrarnos con la sorpresa de que todo de lo que nos hablaron era real. Aún por mera coincidencia, es mejor creer. Pero ahora sí, dijimos que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Les acabo de decir que Dios no es evidente, pero a veces Dios nos da señales para que creamos en Él. Algunas de estas señales se ven en los milagros eucarísticos. ¿Qué es esto? Los milagros eucarísticos
es cuando se muestra la sangre y la carne de Cristo cuando el sacerdote está celebrando la Eucaristía. Por ejemplo, en cierto lugar hay un sacerdote que tenía dudas respecto a la Eucaristía. Entonces, cuando empieza a consagrar en el altar, la hostia empieza a sangrar. ¡Oh, sorpresa! Llevan a esta hostia a ser estudiada para ver si fue real o si solamente están armando un show, un espectáculo. Y se dan cuenta que esta hostia que sangró es del mismo tipo que aquellos milagros que ha habido a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo. O sea, coincidía. Y ustedes se pueden decir, bueno, es que a lo mejor consiguieron sangre del mismo tipo y ya, nada más la embarraron y ya. Por eso les digo, la fe es un don. Existen señales, pero siempre habrá dudas. Y es bueno que tengamos dudas, pero no es bueno que nos quedemos en la duda. Tenemos que profundizar, tenemos que ahondar en este conocimiento. No nos podemos quedar con lo superficial. Empiecen a preguntarse. Yo a su edad tenía muchas preguntas. Llegando al seminario las pregunté todas y hasta más. Este es el momento de sus preguntas. Este es el momento en el que ustedes pueden preguntar y yo les puedo responder. Así que si tienen alguna duda, por favor anótenla o por favor levanten la mano y háganla para que yo pueda responderla en la medida de lo posible. Tampoco me creo con el conocimiento de todo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Sí. ¿Por qué hay gente que no cree, no ha tenido el don de la fe o por qué? ¿Por qué hay gente que no cree? Nos dice la palabra de Dios en una parábola que el sembrador sale a sembrar. Planta una semilla, pero aunque la semilla sea buena, no siempre cae en el terreno adecuado. A veces cae entre piedras, a veces cae sobre lo superficial, pero hay otras que sí profundizan. ¿Por qué hay gente que no cree? Si en todos se ha lanzado la semilla, porque no cae en el terreno adecuado. Debemos prepararnos también nosotros para recibir esa semilla. No se trata solamente de aventar la semilla y ya. No, tenemos que cuidar la tierra somos nosotros. Nos tenemos que preparar mediante la profundización del conocimiento, el conocimiento de Dios y creciendo en gracia a través de los sacramentos. Aún así, dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo creerán si nadie les predica? Es necesario que alguien les predique la palabra de Dios para que sea lanzada esta semilla en las demás personas. Por eso hay personas que aún no creen, porque nadie les ha predicado, y la fe viene de la predicación. La predicación de la palabra de Dios. ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿Sí la contesté? Sí. Muy bien. ¿Otra duda? Seguimos entonces. No solamente vamos a hablar de la fe, sino de la caridad también. ¿Qué es la caridad? La caridad es la mayor de las virtudes teologales. El amor que Dios derrama en nuestros corazones y que nos mueve a amar a Dios y al prójimo. Dice San Pablo en una de sus cartas, la carta a los Corintios, ahora permanecen en la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas estas es la caridad. ¿Por qué? La caridad es el amor de Dios puesto en nosotros para darlo a los demás. Solamente con el amor de Dios podremos amar de un modo tan perfecto como Él. Y ahorita les voy a dar la historia de algunos santos que vivieron en esta caridad. ¿Pero por qué es superior a la fe?
¿Por qué es superior a la esperanza? Porque cuando lleguemos a estar frente a Dios y seamos juzgados, ya no va a haber fe, porque ahora sí veremos a Dios tal cual es. Ya no habrá esperanza, porque ya la espera habrá terminado. Ya estaremos en el momento que tanto hemos esperado. Pero la caridad, esa no desaparece, esa no se transforma, esa permanece con nosotros. Y les digo siempre, cuando estemos muertos, no vamos a dejar de ser conscientes. Muchos creen que ya me morí, ya no existe nada. Pero no, eso sucede con el cuerpo se empieza a desintegrar. Pero el alma es llevada a juicio por Dios. Y es ahí donde vamos a ser juzgados en el amor. Es ahí donde Dios nos va a preguntar cuánto hemos amado. Es ahí donde Dios nos va a preguntar, ¿te fijaste en el pobre? ¿Te fijaste en el que no sabía? ¿Le hablaste sobre mí? ¿Te portaste bien? Así como nos decían nuestros papás cuando nos llevaban al catecismo. Y es que no solamente se trata de portarse bien, porque somos pecadores, está en nuestra naturaleza quebrantada. Muchas veces vamos a caer en pecado, pero lo importante aquí es levantarnos, no rendirnos, porque tenemos nuestra confianza en Dios y lo que queremos es llegar al cielo, nuestro mayor bien. El lugar para el que hemos sido destinados a llegar. Esta es nuestra misión. Y si alguna vez ustedes se preguntan, porque yo me lo preguntaba bastante, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy hecho? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Busquen siempre la santidad. Y allí encontrarán toda respuesta a estas preguntas. Porque el hombre ha sido creado con un fin. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma. Porque nos dice el Señor en el Evangelio, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio pierde su propia alma? Y yo les hablaba mucho sobre mi testimonio cuando mencionaba este tipo de cosas. ¿Por qué? Llegó un momento de mi vida en el que ya nada me hacía feliz, poquito antes de la pandemia, o más bien ya había llegado la pandemia, estábamos todos en confinamiento, estábamos todos encerrados, y es ahí donde vienen más fuertes las preguntas, estando en soledad. Gracias. Es estando en soledad cuando nosotros empezamos a cuestionarnos sobre ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué tantos años? Y les cuento que allá cuando yo estaba en secundaria tenía un sueño de ser futbolista. Y entonces me preparaba todos los días entrenando día y noche. Con decirles de que me quedaba con unas pesas, se llaman polainas, que se amarran aquí en los tobillos para agarrar fuerza en las piernas. Y me las dejaba todo el día para tener más fuerza en los partidos, de modo que cuando me las quitara, me sentía más ligero, tenía más fuerza, era más rápido. Me quedaba 3 horas entrenando en el campo, corriendo, pateando el balón, haciendo burles. Todo esto porque yo pensaba que cuando llegara a este sueño, iba a ser extremadamente feliz. ¿Qué sucede? Que en 2014, me parece, hay unas visorías en Saltillo. Llegan unas personas de Pachuca, del equipo de los Tuzos, aquí a Saltillo, y dicen, pues ve, para que te vean, y a lo mejor y te escogen. Fuimos alrededor de 40 muchachos, y de esos muchachos, nada más quedé selecto yo. Me sentía muy feliz. Cuando llega la fecha que me habían brindado para ir a Pachuca, porque me dijeron, esta es la fecha, pero no vayas si no te hablamos. Entonces si llega la fecha, no me hablan, me pongo muy triste. Digo, chin, ¿para qué me emocionaba?
Al final de cuentas, esto que esperaba no llegó. Pero sucede semanas después que me hablan y me dan una nueva fecha para ir a Pachuca. Nos íbamos a ir 3 personas de Coahuila a Pachuca a estas visorías, ahí mismo en las instalaciones del equipo profesional. Y dije, órales, qué padre, por fin tendré la oportunidad de cumplir mi sueño y entonces seré feliz. Pero llegando ahí me di cuenta que no era lo que me hacía feliz. ¿Por qué? De entrada me cobraron muchísimo dinero para estar una semanita y después mandaron para la casa. De todos los que fuimos alrededor de unos 60 muchachos del país. De todos los que fuimos, solamente se quedó uno y era de Estados Unidos. Aun cuando había muchos mejores jugadores, se quedó este muchacho por los bienes económicos. Entonces me entristecí mucho y me decepcioné. Pero aún así Dios se vale de las cosas malas para sacar algo bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ya no jugaba con el interés de ser profesional. Lo hacía para divertirme, para ser feliz, porque yo era feliz mientras jugaba. Pero esto no termina ahí, porque cuando llego a la prepa y nos encierran, digo, ¿pero de verdad soy feliz? ¿De verdad encontré lo que tenía, lo que estaba buscando? Y la realidad es que no. Porque aún cuando siguiera haciendo ejercicio, me sentía bien físicamente, pero dentro de mí había un vacío. Y es que, a pesar de haber ido a la iglesia tantos años, aún no conocía a Dios. Lo conocía de haberlo escuchado, pero no lo conocía en mi corazón. Sucede una ruptura, me pongo muy triste y me acuerdo que mamá muchas veces me dijo, cuando no puedas dormir, ponte a rezar y vas a ver que te vas a quedar bien dormido. Yo lo decía porque me iba a aburrir y no iba a dormir. Pero esa noche empiezo a rezar y siento una paz inmensa. Una paz que me da aquello que tanto había buscado. Entonces, cuando decido entregar mi vida a Dios, y a partir de ahí no me arrepiento de haber tomado tales decisiones, porque es cuando conozco de mejor manera a Dios, de una manera personal. Ya no solamente había escuchado de Él, ahora lo conocía realmente. Y el gran amor que me tenía, como para haberme esperado tantos años. A lo largo de este camino, conocí personas maravillosas que me demostraban también el amor de Dios. Y yo sabía que este amor era sobrenatural porque me daba algo que ninguna otra persona en la tierra me pudiera dar. Este amor es incondicional. Aun cuantas veces hubiera fallado, Dios siempre estaba ahí para levantarme. Siempre me buscaba de nuevo. Aun cuando buscara alejarme, Él siempre volvía a buscarme, volvía a mí, como la oveja que se perdía, y tal cual el pastor que iba a buscarme. Sí. Aprovechamos esta pausa en lo que pasan las campanadas. Sí. Sí. No jaló. No. Sí. Está muy interesante. Qué bueno que te guste. Y bueno, también las personas que conocí dentro de este caminar son los santos.
personas extraordinarias como nosotros, pero que han decidido, salud, que han decidido entregar su vida a Dios de una manera asombrosa. De modo que llegamos a conocer a un San Francisco de Asís que, teniendo todas las riquezas del mundo, prefirió dejar el castillo donde vivía, prefirió dejar la herencia que le dejaban sus padres para entregarse al servicio de Dios en la pobreza. San Francisco de Asís deja todos los lujos para entregarnos una vida de testimonio de un verdadero cristiano. San Francisco de Asís fue aquel hombre que llegó a marcar en su cuerpo, a dejarse marcar en su cuerpo por los estigmas, las marcas de que Cristo había sido clavado, había sido crucificado y había muerto por mi causa. San Francisco de Asís tenía en sus manos los hoyos de tanto que se había unido a Dios. Eso sucede con los grandes santos. Estos signos acompañarán a quienes creen, dice el Señor en el Evangelio. Expulsarán demonios en mi nombre, sanarán a los enfermos. Estas son las características de aquella persona que cree, así como lo hizo San Francisco de Asís, y así como lo hacen los santos de nuestro tiempo. Porque en medio de nosotros también hay santos. Cada vez que nosotros buscamos la confesión, pero una verdadera confesión que viene desde el corazón, y cada vez que buscamos a Jesús en la Eucaristía, es por el amor que Él nos da. Porque nosotros no empezaríamos a buscarlo si no es porque Él ya nos buscó primero. El amor consiste en esto, en que el Señor nos ha amado primero. Debemos de quedarnos con esto. Reflexionar y meditar en el amor de Dios. Cuán grande ha sido para con nosotros y cuántas maravillas tiene para nosotros, siempre y cuando queramos nosotros recibirlas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. ¿Todo el mundo pueden ser santos o no todos pueden ser? Todos estamos llamados a la santidad. ¿Cómo se caracteriza un santo? ¿Cómo se caracteriza un santo? Es lo que les decía al principio, por una virtud extraordinaria. Una virtud extraordinaria. ¿Qué les dije que era la virtud? Practicar el bien en el amor. Si nosotros practicamos constantemente la caridad, podemos llegar a ser santos. Desde nuestro hermano que sufre, al consolarlo. Desde nuestro hermano que no sabe, al corregirlo, al enseñarle. Desde nuestro hermano que está enfermo, al visitarlo. Desde nuestros muertos, al enterrarnos, al darles sepultura debidamente. Así podemos llegar a ser santos, de una manera más concreta, pareciéndonos al 3 veces santo, el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. Pero concretamente tenemos por modelo a Jesús, que se ha hecho hombre, se parece a nosotros, para que nosotros nos parezcamos a Él, de modo que podamos amar como Jesús amó, hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó, en todo momento alabar, servir, hacer reverencia a Dios, y mediante esto salvar nuestra alma. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Dejamos que la reformule. Muy bien. Ahora, la fe y la caridad van íntimamente unidas. ¿Por qué? Nos dice la carta de Santiago: la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Por qué? No basta con decir, ya fui a misa, ya fui a vacaciones con Jesús,
ya recé el rosario. No basta con esto. Hay que ser católicos, cristianos católicos de veras, en donde sea y cuando sea. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando estamos en oración. Es en todo momento mostrar nuestro carácter de verdaderos cristianos. Aun cuando estemos solos y nadie nos ve, aun cuando estemos en la calle y la gente nos pide algo, aun cuando estemos en la escuela y nos llevemos distinto con nuestros amigos, ahí también tiene que resplandecer la gloria de Dios, no solamente en la iglesia, principalmente en la iglesia porque aquí están los sacramentos, pero no solamente ahí, porque también dice Santiago que el demonio cree y tiembla. El demonio también tiene fe. Bueno, fe ya no, porque conoce a Dios tal cual es. Ha estado en la presencia de Dios. Pero el demonio es consciente de la existencia de Dios, pero tiembla ante él porque no hace buenas obras. Y el demonio sigue siendo infinitamente inferior a Dios, porque sigue siendo una criatura y no puede con el Dios Todopoderoso. Entonces, por más fe que tenga alguna persona, si no hace buenas obras, su fe está muerta, no sirve. Cuando lleguemos a la presencia de Dios y le digamos, no, pues yo sí iba a misa todos los domingos, no, pues yo sí rezaba el rosario todos los días, Él te va a preguntar, ¿pero te fijaste en mi pobre? ¿Te fijaste en tu hermano? ¿Te fijaste en tus papás? ¿Qué hacías cuando estabas en este lugar? ¿Qué hacías cuando ibas con esta persona? Y entonces va a rendir cuentas. No solamente basta creer, hay que actuar con caridad en todo momento. El primero de los mandamientos, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y dice el Señor, el segundo se resume en este: amarás al prójimo como a ti mismo. Y si ya amas a Dios, esta va a ser tu brújula para amar a los demás ordenadamente. Primero el Creador, después las criaturas. Porque del Creador nace la caridad que nosotros vamos a dar. Ahora, ¿cómo podemos actuar con caridad y con fe? Participando en los sacramentos. Les dije, sí es importante que vayamos a misa, porque es uno de los mandamientos, pero no basta con esto. También hay que dedicar tiempo a la oración. También hay que practicar obras de misericordia. Díganme 2 obras de misericordia, corporales o espirituales. Visitar al enfermo, otra más. Visitar al preso. Estas son 2 obras de misericordia. Si quieren conocer más obras de misericordia, consúltenlas. Ahí vienen en internet. Ahora, hay que ayudar a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. Los fariseos muchas veces entregaron limosna, muchas veces dieron su diezmo, pero aún así eran fuertemente criticados por Jesús, porque no lo hacían con una intención pura, lo hacían con un interés de que la gente los viera y admirara su bondad. Muy distinto a los santos, que en ningún momento querían ser admirados. Los santos eran personas muy humildes, y son personas muy humildes, que se reconocen pecadores salvados por la gracia de Dios, porque de ellos no venía lo bueno, sino que venía de Dios. Todo lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro Maestro. De Él somos y hacia Él vamos. ¿Qué más? Perdonar de corazón. Hay que perdonar a quienes nos ofenden,
para que el Señor perdone nuestras ofensas. Lo hemos escuchado en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos dice también la Sagrada Escritura, en la medida en la que midas, serás medido. Si tú te pones a criticar fuertemente a alguien, así el Señor te va a criticar a ti. Así que tengan mucho cuidado con las críticas, con las burlas, con las palabras, porque el Señor conoce hasta lo más profundo del corazón, y aun cuando de nuestra lengua no salga alguna palabra, el Señor ya conoce lo que estás pensando. Recuerden esto, Dios lo ve absolutamente todo, hasta la intención de nuestro corazón. Por eso Jesús varias veces en el Evangelio, cuando decían que murmuraban sobre Él ya sabía lo que estaban diciendo, por su naturaleza divina, porque es Dios. ¿Qué más? Dar testimonio de Cristo con su ejemplo. Tenemos el ejemplo perfecto, primeramente en Cristo, después en María la Virgen y después en todos los santos. Yo les voy a dejar la tarea a aquel a quien quiera profundizar más de este conocimiento y de conocer más lo que puede ser de sorprendente la vida de un santo, que ustedes investiguen la vida de un santo. Aquí les dejo algunos que son de mi gusto: San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco. Pueden buscar cualquier otro. La vida de la Madre Teresa de Calcuta también ha sido muy interesante. Y de hecho les voy a hablar un poquito de la Madre Teresa de Calcuta, porque ella es una mujer que ha sido reconocida incluso mundialmente. Fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz. ¿Saben lo que es el Premio Nobel? Es un premio muy privilegiado entre las personas doctas y de mucho prestigio, que se les concede a aquellos que han superado por mucho a los demás, ya sea en la ciencia, ya sea en la paz. La Madre Teresa de Calcuta ganó este premio, que por cierto es dinero, es mucho dinero que se les da. Y ella, en lugar de toda la ceremonia, quiso que todo el dinero que se recaudara para esto se le entregara a los pobres. ¿Esto por qué? Porque a través de un suceso marcó su vida en una segunda conversión. La Madre Teresa ya era religiosa, pero nuevamente escucha el llamado del Señor en un pobre. Ella era de la India y hay extrema pobreza en el lugar donde vivía, pero ella, semejante a San Francisco de Asís, vivía y servía en un colegio católico, pero sin necesidades, cómodamente vivía. Sucede que una vez escucha a un pobre decir: tengo sed. Y esto le llamó mucho la atención a la Madre Teresa de Calcuta, porque Jesús en el Evangelio, en el momento específico de la cruz, dice las mismas palabras. Entonces, a partir de ahí, la Madre Teresa de Calcuta decide entregar su vida por los pobres, viviendo como ellos. ¿Vieron? Al igual que Jesús se hace humano como nosotros, la Madre Teresa de Calcuta se hace pobre como aquellos a quien servía. De modo que reconocieron sus obras, que hasta llegaron a ofrecerle muchísimo dinero para dejar de hacer lo que hacía, porque para muchos era muy asqueroso limpiar las heridas de los enfermos o limpiar cuando hacían sus necesidades. La Madre Teresa de Calcuta se encargaba encarecidamente de cuidar a todo aquel que vivía en una condición
paupérrima. ¿Qué significa esto? Una pobreza extrema. Aquellos que el hospital no quería recibir, aquellos que estaban abandonados en la calle, destinados a morir solos. La Madre Teresa de Calcuta se encargó de ellos, cuidándolos, porque ella veía en los enfermos, en los pobres, al mismo Cristo, repitiendo sus mismas palabras: tengo sed. Y Dios también tiene sed de ti, de que le ames más y más. A través de tus hermanos, tú puedes servir a Cristo en una caridad extraordinaria, pero lo primero es llenarnos aquí de su inmenso amor. ¿Cómo? Comulgando frecuentemente. El amor se nos da en alimento. Es un amor inmenso. Un amor que no se termina. Un amor que supera toda barrera y toda condición. Ese amor te está esperando a ti, a que le respondas. Porque dice en el Apocalipsis: mira que estoy a la puerta y llamo. Esperando a que me hables. Y conocemos más el canto: si me abres, entraré. Pero para que entre, tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues qué bueno, porque ya terminamos nuestro tema. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Y sobre todo que practiquemos la caridad en todo momento. Que Dios los bendiga.